Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Vamos a tener el llamado a la adoración tomada del Salmo capítulo 21, versículos del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor: El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te mandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, y tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno en el fuego de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirá de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Vamos a tener en estos momentos la oración de confesión. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que, lamentablemente, fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien, que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más, pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Vamos a estar entonando el primer himno, Firmes y Adelantes. Y dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe.
Tengamos nuestra oración por las iglesias que son perseguidas. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le dé fuerzas a tus santos que sufren persecución por causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. Vamos a estar entonando el himno Cuán grande es Él. Y dice el Salmo capítulo 8, versículo 9, Cuán grande es su nombre en toda la tierra.
momentos a tener nuestra afirmación de fe. Vamos a estar leyendo todos juntos el credo de los apóstoles. Y dice así el credo de los apóstoles: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Solamente para mencionar, como se hace siempre para aclarar, cuando se menciona Iglesia Católica, se hace respecto a la universalidad de la Iglesia y no haciendo referencia a la Iglesia Católica Romana. Vamos a tener en este tiempo la oración del Padre Nuestro, que es tomada del Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos de 9 al 13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a estar entonando el himno Santo, Santo, Santo. Y dice el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, Santo, 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 la tierra está llena de su gloria.
Nos preparamos entonces para la predicación de la palabra de Dios, que es tomada del libro de Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 10, que es titulada Tenemos una vida nueva en Cristo. Muy buenos días, mis estimados hermanos y oyentes. Dios me lo continúe bendiciendo. En este tiempo vamos a acercarnos ante Dios en oración, rogando su dirección y bendición en este momento en el que abrimos su santa palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito sea el nombre de tu Santo Hijo Jesús y de tu Espíritu Santo. Padre, gracias te damos por tu muchas misericordia para con cada uno de nosotros. Tú nos has sostenido en todo momento, Señor. Nos has guardado con tu mano poderosa. Tu gobierno es absoluto, Señor. Tú estás en control de todas las cosas y nada se escapa de tus manos. Tú cumples tus propósitos. Tu palabra, Señor, se cumple de forma perfecta, de acuerdo a tus decretos. Por eso, Señor, rogamos en este día que tu misericordia esté con cada uno de nosotros, Señor. Que tu misericordia esté conmigo ahora que expongo tu palabra. Que pueda ser un mensajero fiel, Señor, que lleve gloria y honra a tu nombre a través de esta exposición veraz de lo que tú nos has revelado en las Sagradas Escrituras. Y que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros y que podamos ser transformados por la predicación y el poder de tu santa palabra. Señor, es tu obra, oh Dios, y nos sometemos a ti, Padre. Vivifícanos con tu palabra. En nombre de tu Jesucristo te pedimos esto. Amén. Hermanos, quiero pedirles que puedan abrir sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 2. Estaremos leyendo el verso 1 al 10. Este sermón titulado Tenemos una nueva vida con Cristo. Dice así la palabra de Dios en el verso 1 del capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la antigüedad, querido hermano, en los tiempos de Pablo, ser un ciudadano romano representaba muchos beneficios.
Esta era la ciudadanía deseada por todos. Roma obviamente era el imperio gobernante y ser romano te ofrecía beneficios, te abría puertas a múltiples opciones a las que podías aplicar. Te daba un estatus alto en la sociedad, te permitía tener tierras y negocio, eras parte o podías formar parte de la vida política del imperio, enlistarte para servir en las gloriosas fuerzas militares bajo el servicio del gran César. También te permitía tener acceso a la corte romana y ser juzgado de forma justa y, como dicen los romanos, no como los bárbaros. Además, debemos decir que el derecho romano imperaba sobre todas las legislaciones de las naciones conquistadas, dándole mayores beneficios a quienes poseían esta ciudadanía. Ahora bien, uno se debería preguntar, ¿es lo lógico cómo me hago un ciudadano romano si no nací en el imperio? Los historiadores concuerdan en que habían tres formas de ciudadanía: por nacimiento, por concesión o manumisión. Este último era aplicado a aquellos esclavos que eran declarados libres, dándole el derecho a ser ahora un ciudadano del imperio. Y para comprender un poco de esto podemos irnos a un relato bíblico, a un evento que ocurre en Hechos 22, 24 al 28, que nos narra Lucas allí que estando en cierta ciudad del imperio, Pablo es arrestado y mandado a ser azotado. Y cuando sus verdugos van a ejecutar este castigo, Pablo le advierte que él era un ciudadano romano. Él les dice: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido juzgado, sin haber una condena declarada contra él? ¿Os es lícito azotar a un romano? Vemos que rápidamente este comentario llega hasta donde la autoridad competente y le dicen: ¿qué vas a hacer con este hombre? Pues es ciudadano romano. Así que el tribuno aborda a Pablo, como nos dice Hechos 22, de 24 en adelante, y le dice: ¿cómo es que tú eres romano? A mí me ha costado mucho esta ciudadanía, he tenido que pagar por ella, he cumplido ciertos requisitos que me impusieron, un gran costo he tenido que pagar por obtener esta ciudadanía. Pero Pablo le responde: pues yo la tengo por nacimiento. En aquella época todos querían ser ciudadanos romanos, ganar ese derecho, comprarlo, adquirirlo de cualquier forma para poder recibir y hacer uso de los beneficios que se derivan de este estatus que ofrecía ser un romano. Todos querían la paz romana y las riquezas que llegarían con esta nueva vida. Era lo que el imperio prometía a estas naciones y pueblos conquistados, que habría una nueva paz, la paz romana, y que habría una nueva vida, una vida que era resultado de esta conquista. Pablo aborda esta carta a los Efesios hablando en el capítulo 1 sobre los beneficios que han recibido, que se le han dado al creyente en esta vida en Cristo. Pablo dice en el capítulo 1, en los versos 3 en adelante, él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice Pablo: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Pablo está aquí presentando lo sublime y glorioso de esta verdad. ¿Cuál verdad? El ser hechos hijos de Dios.
Estas bendiciones que Pablo presenta aquí sobrepasan cualquier idea de algún beneficio terrenal que se pueda tener. Nada se compara, nada lo iguala, nada lo supera. No hay ciudadanía en el mundo capaz de satisfacer o suplir lo que el hombre que ha sido salvado por la gracia de Dios experimenta en esta nueva y en esta real vida en Cristo. Y no solo eso, sino que dice Pablo en el capítulo 1, en el contexto antes de Efesios 2, Pablo dice, sino que hemos recibido una herencia incorruptible en Cristo nuestro Señor. Se nos ha sellado, dice Pablo. Tenemos una garantía, somos propiedad del reino celestial, pertenecemos al Señor de todas las cosas, se nos ha sellado como hijos de Dios y se nos ha mandado a ser un pueblo de adoradores santos. Se nos ha mandado a vivir para la gloria de Dios. Teniendo este contexto previo, Pablo ahora aborda esta realidad en el capítulo 2. Después de haber escuchado todas estas maravillosas verdades que se nos han dicho en el capítulo 1, los efesios podrían ser tentados al pensar que por sus méritos se han ganado el derecho de ser salvados por Dios. Es posible que esta idea esté en el ambiente. Recuerde que el mensaje de Efesios de la carta es el mensaje de la unidad de la iglesia, de la unidad del cuerpo. Y es posible que haya surgido esta idea de que toda esa elección, toda esa predestinación previa de la que Pablo nos habló en el capítulo 1, todas esas herencias de riqueza que gozamos ahora en esta vida y que gozaremos en la eternidad en su plenitud total, podrían ser el resultado de alguna obra o mérito propio. Por eso Pablo aborda esta situación llevando a sus oyentes a la realidad de lo que valíamos sin Cristo. De tal forma de que quede claro que nuestra vida sin Cristo era miserable. Por eso él aborda y dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Las escrituras son claras al mostrar nuestra condición sin Cristo. Estamos abandonados en nuestra desolación. Las consecuencias de nuestro pecado no son parciales, sino totales. No hay nada bueno en nosotros. No hay obra alguna de nuestra parte que mueva a Dios a tener misericordia de nosotros. Y no hay forma de que podamos obtener por nuestra cuenta esta vida, porque estamos muertos. No somos un enfermo, sino que somos un cadáver. Estamos completamente incapacitados de obtener vida por nuestras cuentas. No hay nada que hagamos que mueva a Dios a reclinar su estrado desde el cielo y a reposar sus ojos sobre nosotros y que lo mueva a decir, ahora sí mereces ser salvado. Porque estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros pecados. Dice Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, la influencia y el pecado y la forma de vida de este mundo, conforme a lo que ofrece Satanás y sus huestes que le siguen. Éramos hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales
también todos nosotros vivimos en otro tiempo, el verso 3, en los deseos de nuestras carnes. Pablo deja muy en claro que los efesios, es decir, los gentiles, han andado en el camino de perdición. Él dice en el verso 2, en los cuales anduvisteis, haciendo referencia a los gentiles, a los efesios. Ustedes han andado siguiendo la corriente de este mundo, han obedecido los deseos que ofrece el pecado, se han placido en sus pecados. Y ahora dice en el verso 3, entre los cuales también nosotros, dice Pablo, aún nosotros mismos los judíos hemos perseverado en la carne, en el pecado, de tal forma de que toda la raza humana, judíos y gentiles, es culpable de pecado ante Dios. Son merecedores no de la salvación, al contrario, hemos hecho todo para ganar nuestra condenación. En el contexto judío solo existían dos tipos de personas: los que eran judíos, el pueblo de Dios, y los que eran gentiles. Y para los romanos habían dos tipos de personas: aquellos que eran romanos y aquellos que eran bárbaros, los que no pertenecían al imperio. Pero Dios dice a través de Pablo, como se nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ser judío no les daba derecho a gozar de estas riquezas ni a ganar el favor de Dios. Ser romano no le daba derecho a obtener favor de Dios. Ser gentil o bárbaro tampoco. Todos, absolutamente todos, han pecado contra Dios. El veredicto final para todo hombre es culpable. Es culpable. Esa es la realidad de nuestra vida sin Cristo. Desolación, condenación y como resultado solo ganar que Dios libere toda su ira sobre nosotros. Dice Pablo en el verso 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay nada bueno en nosotros. Sin Cristo somos merecedores de recibir la ira de Dios, de ser castigados por nuestros pecados. Pero Dios, verso 4, Pablo es claro en incluir dentro de esta penosa y miserable condición a todos los hombres. Ninguno es merecedor de misericordia de Dios. Todos están muertos en sus pecados, como hemos dicho. Cada uno es objeto de la ira de Dios. No hay nada que nos libre de esta terrible condición. No importa si eres un gentil, judío, romano o bárbaro, como hemos mencionado, estamos muertos en nuestro pecado y no hay nada que podamos hacer. Pero Dios, alabado sea su nombre. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muerto en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Alabado sea Dios, que en nuestra terrible necesidad Dios ha venido a rescatarnos. No porque nosotros lo merecemos, sino porque Él es misericordioso. No porque nuestra condición le movió a tristeza y dolor por nosotros, sino porque Él se reserva un testimonio ante el mundo mostrándonos su gracia. El pastor, predicador Spurgeon comenta, él dice, el propio Dios ha tratado con nosotros, nos ha levantado de los muertos. Él nos creó al principio
y Él nos ha creado de nuevo. Él nos dio la vida cuando nacimos, pero ahora nos ha dado una vida más elevada que no podríamos encontrar en ninguna otra parte. Él debe darla invariablemente. Ningún hombre se dio vida a sí mismo jamás. Ningún predicador, independientemente de su entrega, puede hacer que uno de sus oyentes viva. Ningún padre, sin importar sus múltiples oraciones, ningún maestro, a pesar de sus muchas lágrimas, puede hacer que un niño viva para Dios. Y Él os dio vida a vosotros. Es cierto para todos aquellos que han recibido la vida. Es una chispa divina, una luz del grandioso sol central de luz, el gran Padre de las luces. Terrible fue la caída de Adán y de Eva, pero Dios le proveyó redención. Horrible fue la esclavitud del pueblo Israel en Egipto, pero Dios proveyó gran libertad a través de Moisés. Atroz fue la idolatría en la tierra prometida una vez que tomaron posesión los israelitas, pero Dios una y otra vez, pero Dios proveyó rescate a través de los jueces. Desmensurado ha sido nuestro pecado contra Dios, que no ha incapacitado de ir a Él, pero Dios ha venido a nosotros en Cristo, su Hijo. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice Pablo, por su gran amor que nos amó. Porque Dios se ha acercado a nosotros, dice Pablo. Dios es rico en misericordia, porque Dios nos ha amado con su gran amor. El famoso pasaje de Juan 3:16 nos permite ver la magnitud del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha revelado a un grado tan alto, tan infinito, tan supremo, tan majestuoso, tan incomparable y trascendente esta señal de su amor, que nuestra mente finita no captaría la majestuosidad de esta obra de amor al dar a su Hijo por nosotros. Dios nos amó sin que lo mereciéramos. Nos ha dado esta nueva vida en Cristo. ¿Y por qué no ha dado esta vida en Cristo? Dice el verso 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí vemos este propósito con el cual nos ha dado vida en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano mío, ni siquiera podemos decir que Él necesitaba salvarnos. Sería un pecado terrible decir que Él estaba obligado a hacerlo. Porque aun si Dios decidiese no salvar a ninguno, Él sigue siendo Dios soberano y justo. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado contra Él. Y porque ninguno ha merecido salvación. Por eso es tan terrible nuestra vida sin Cristo. Pero Dios nos ha provisto vida, una nueva vida en Cristo. Dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Alabado sea Dios, que en nuestra terrible situación por el pecado, Él ha mostrado bondad y misericordia al salvarnos a nosotros, a muchos que no lo merecemos.
Gracias, Dios, por esta nueva vida que nos has provisto en Cristo. Hermano mío, y si hay algo de orgullo por nuestra salvación, el mismo debe ser desechado. Lo que ya ha dicho Pablo es confirmado nuevamente aquí, que el origen de nuestra vida en Cristo está en Dios. Como se nos dice en el Salmo 3, la salvación es de Jehová, es por su gracia. Todos los aspectos de la obra redentora es aplicado al creyente por Dios. Esta nueva vida es fruto de la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. ¿Veis? Dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta nueva vida es el fruto de la gracia de Dios que se nos otorga a través de la fe en Cristo, confiando en la obra de redención que Jesús ha realizado, poniendo fe en todo lo que Cristo hizo por nosotros al vivir una vida santa a través de sus obras milagrosas, su mensaje de salvación, su muerte expiatoria, su poderosa resurrección y su ascensión al cielo, en donde intercede por su cuerpo, la iglesia. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Interviene Pablo inmediatamente. Todo es obra de Dios. Aun si confiamos en que el acto mismo de creer es producido por nosotros, Pablo interviene y advierte, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni los efesios, ni ninguno de nosotros tenemos nada en que gloriarnos, o razón alguna por la cual tener orgullo, pues todo es por la gracia y la obra de Dios, no por obras. Así que mientras que el judío consideraba que el favor de Dios pudiera ser ganado a través de seguir los ritos, tradiciones y observancia de la ley, Pablo le dice que no hay obra ni sacrificio de víctima que puedan hacerle ganar el favor de Dios. Aun cuando los gentiles que en su idolatría creían obtener el favor de sus deidades paganas a través de ciertas ofrendas o al inmolar a sus hijos, se les deja en claro que la salvación que han obtenido pertenece a Dios y que no es por alguna obra de parte de ellos. Aun cuando aquellos que anhelaban esta ciudadanía romana con grandes precios o obras o luchando en el Coliseo para ser un esclavo libre con el fin de obtener esta ciudadanía por sus méritos, Pablo deja en claro que no es por obras y añade, para que nadie se gloríe. Sobre este verso, Juan Calvino comenta, por lo tanto vemos que el apóstol no deja nada a los hombres para la adquisición de la salvación. En estas tres frases, no de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras, abarca la sustancia de su larga discusión en las epístolas a los romanos, a los gálatas, que la justicia nos viene de la misericordia de Dios solamente, se nos ofrece en Cristo por el Evangelio y es recibida por la fe sola, sin el mérito de las obras. Hasta aquí la cita de Calvino. Así que mis amados hermanos, hemos visto el cuadro que el apóstol Pablo nos ha presentado cuando ha demostrado lo que era nuestra vida sin Cristo, que éramos muertos, hijos de iras,
desobediente. Y también Pablo nos ha mostrado la maravillosa gracia que hemos recibido cuando Dios ha intervenido en esta triste situación en la que nos encontrábamos y ha actuado a favor de nosotros, dándonos vida en Cristo, resucitándonos de los muertos para tener esta nueva vida con Cristo. Y que este ha tenido como propósito que seamos testigos de sus misericordias a este mundo. Vemos en el verso 10 el propósito para el cual Dios nos ha levantado y nos ha resucitado de entre los muertos. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta salvación no carece de significado y propósito para nuestra vida. No fue un acto caprichoso de Dios. Tampoco ha sido una obra redentora que nos provee una licencia para el libertinaje, es decir, que nos deja vivir como queramos sin dar cuenta de nada, porque al fin y al cabo ya somos salvos, como algunos piensan, erradamente. Dice Pablo, porque somos hechura suya. Dios nos ha dado vida, nos ha resucitado en Cristo, nos ha amado con gran amor. En resumen, Dios nos ha recreado nuevamente. Somos nueva criatura, no por nuestras fuerzas u obra, sino que por la gracia de Dios, no para satisfacer nuestras necesidades y caprichos, sino para las alabanzas del nombre de Dios. Estas buenas obras son la consecuencia y evidencia de que hemos sido salvados. Tenemos una nueva vida en Cristo que nos capacita para vivir de forma santa ante Dios. Lo que antes odiábamos y no queríamos, ahora nos es provechoso y lo anhelamos. Dios nos ha llamado a un camino de santidad. Él nos ha dicho, sed santo porque yo soy santo. Y también nos ha dicho, y sin santidad nadie verá al Señor. Ahora en Cristo nosotros deseamos ser santos porque queremos agradar a nuestro Padre. La santidad se convierte en una realidad para nosotros, en una necesidad para nuestras vidas. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y como consecuencia lógica de lo que Pablo ha venido diciéndonos, aún estas buenas obras, nos dice la palabra de Dios, son preparadas por Él. Nuestra vida en Cristo es guiada por Dios. Nuestra salvación no depende de nosotros. Nuestra perseverancia tampoco depende de nuestras fuerzas. Si se nos manda a buscar la santidad y a vivir en obediencia a Dios, pero esto es una realidad, es un mandato, sé santo, busca el bien, hacer lo correcto, se nos demanda. Pero toda esta obra de redención y perseverancia es garantizada porque Dios las ha preparado para que sus hijos anden en ella. Vamos a caer, vamos a tropezar con el pecado, vamos a fallar, pero somos criaturas, hechuras suyas, dice el texto. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él ha preparado. Él nos va a restaurar, Él nos sostendrá con sus manos, Él nos va a redimir con su Espíritu Santo y nuestra necesidad de arrepentimiento, guiada por el Espíritu, encontraremos perdón de nuestros pecados y caminaremos nuevamente esta senda que ha sido preparada por Dios. No existe nada en que gloriarnos, tampoco nada que el creyente pueda hacer para salvarse. Dios debe intervenir.
Dios debe llegar a la escena de nuestra penosa vida, como hemos dicho y visto en los versos anteriores. Él debe sacarnos del fango de nuestro pecado, darnos vida, sostenernos en esa nueva vida y modelarnos para ser más como Cristo. Porque hermano, todos los propósitos de Dios serán cumplidos perfectamente por Dios. Porque si los propósitos de Dios dependieran de nosotros, cuán incierto sería todo. Gracias damos a Dios de que esta es su obra, su salvación para nosotros. Podemos concluir, hermanos, viendo que Pablo le ha mostrado a los efesios que todas las bendiciones que han recibido en esta nueva vida, en esta ciudadanía celestial, no es a causa de algún mérito propio, porque si los propósitos de Dios dependieran de ellos, serían inciertos para todo, nada estaría seguro. Pero como depende de Dios, su gracia no se detiene y se hace visible de acuerdo a su voluntad. Todos los creyentes han recibido los mismos beneficios en Cristo. No hay ciudadanos del primer nivel o de segundo nivel en el reino de Dios. Él ha salvado por gracia a todos los hombres, quienes estaban muertos en sus pecados y no lo merecían. Dios ha otorgado una nueva vida en Cristo que nos debe llevar a la unidad. Para nosotros en la actualidad también se nos llama a una unidad. Hay ciertas actitudes en muchas ocasiones que nos hace ver como que Dios ha mostrado un favor especial a nosotros, los creyentes, los reformados. Hermanos, hemos pecado haciendo bullying de los demás. Usamos nombres despectivos y referencias humillantes, tales como esos paganos o esos pentes, haciendo referencia a otras denominaciones, esos arminianos, esos pelagianos, etcétera. Debemos decir que la Biblia nos manda a denunciar el error y confrontar el pecado, pero debemos abordar esto entendiendo que nosotros también anduvimos en el error y que lo que hemos recibido no lo merecíamos, que se nos demanda a extender la mano para mostrar la riqueza de la gracia en la bondad que hay en Cristo. Se nos llama a presentar el Evangelio de la reconciliación con actitud humilde, porque nosotros no merecíamos ser reconciliados con Dios, pero Dios ha mostrado su amor y misericordia. Para quienes no han reconocido su condición de pecado, se les demanda a arrepentirse y creer que Jesús es el Señor. No luches con tu orgullo, no justifiques tu condición, porque ante Dios eres culpable de pecado y merecedor de toda su ira. Estás perdido y te deparan las llamas del infierno. Esto no es un cuento de hadas o esto no es mitología o fábula, es una realidad de que todos aquellos que viven en oposición contra Dios serán castigados y recibirán toda la ira de Dios a consecuencia de sus pecados. Si tú sigues este camino, al final podrás tener garantía de tu destrucción por toda la eternidad. No hay nada que puedas hacer para ganar el favor de Dios. Pero Dios, querido hermano, oyente que aún no has creído, pero Dios ha descendido para mostrarse a nosotros, ha provisto salvación mediante Jesús. Pon tu confianza en Él y serás libertado, porque solo Cristo te puede libertar del pecado y darte acceso al Padre para ser adoptado como hijo suyo, para recibir esta ciudadanía celestial y
todas las riquezas y herencias que Dios ha reservado para sus hijos en Cristo Jesús. Oremos. Oh Padre, gracias por intervenir en nuestras vidas. Gracias por ser rico en misericordia. Gracias por amarnos con este gran amor que no merecíamos. Porque estando muertos en pecado, tú nos has dado vida juntamente con Cristo Jesús tu Hijo. Sin tu salvación seríamos lo mismo que antes, seres miserables, hijos de ira, para quienes tú has reservado todos tus juicios y castigos. Oh Dios, tú eres justo, santo y misericordioso. Nosotros pecadores. Perdona nuestras faltas, Señor. Descansamos en tu promesa de que tú nos sostendrás para andar en estas buenas obras que tú has preparado, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ella, agradarte en todo, Padre. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Entonemos en estos momentos la doxología final. La bendición final, tomada del libro de Judas, versículos 24 y 25, dice así: Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.